Muchas gracias. La verdad es que estoy bastante contento por encontrarme aquí en este encuentro científico. Por lo tanto, agradezco a la institución euroárabe y el comité organizador por invitarme. Mi intervención es para dar a conocer en cuanto a las estructuras del Oriente Islámico y el Occidente cristiano en el Andalus, en la época del Islam. Yo creo que lo que dijo Ibn Khaldun en cuanto a la imitación del vencido con respecto al vencedor, creo que es un enfoque erróneo hasta cierto punto, ya que las influencias recíprocas entre los musulmanes y los andalusíes son muchísimas, tanto a nivel de la sociedad como de los regímenes, del gobierno, además de la población y la convivencia entre las distintas religiones. Antes de entrar en mi tema, me gustaría evocar algunas observaciones. Los territorios que llegaron a ellos los musulmanes, o que conquistaron los musulmanes, se adaptaron rápidamente con el sistema islámico. Y parece que el Al-Ándalus no entró directamente bajo el califato de los Omeya en Damasco, sino que ha sido regido por parte de walis que a su vez pues dependían de un wali que se encontraba en África, y esto a gran distancia. La segunda observación es que la inestabilidad de los musulmanes en el Andalus pues ha empujado a Omar ibn Abdul Aziz, que era uno de los califas de los omeyas, de abandonar los territorios andalusíes. Otra observación tiene que ver es que el proyecto de organización de recaudación de los impuestos en el Andalus, en cuanto también a las consideraciones de la naturaleza de esas conquistas, si eran pacíficas, si eran bélicas, y con todas las consecuencias de ello en cuanto a la recaudación, pues esto se llevó a cabo con una cierta flexibilidad en el Andalus, de forma que la península ibérica se consideró como un territorio pacífico más que bélico. Esta primera fase asentó la opresión de los walis o de los gobernantes, y también desembocó en unas competencias entre los distintos clanes, lo cual perduró bastante más que en otros territorios conquistados, pese a que Al-Ándalus tuvo la misma trayectoria como otros países que también han sido gobernados por los musulmanes, y por lo tanto se independizaron de Damasco después de la constitución de un emirato y después un califato omeya. Así que el Andalus se insertó bajo el gobierno islámico y por lo tanto bajo lo que se denomina como emirato, que evolucionó en un califato. Así que tanto el califato como el emirato pues también se conoció aquí como en otros territorios, además de las distintas figuras del poder en el mundo islámico. Así que tenemos también muchas influencias autóctonas locales de la península ibérica en los sistemas de gobierno en el Andalus. Así que voy a centrarme en tres ejes.
las adaptaciones de los modelos locales que representaron unas de las bases del gobierno en Al-Ándalus, además de la mezcla de las razas, etnias, familias, también tuvo consecuencias muy importantes. Asimismo, tenemos unos sistemas marcados por caracteres feudales que también tuvieron su presencia en el Andaluz. Aquí paso a hablar de las adaptaciones en relación con los sistemas locales anteriores, porque esto marcó la primera fase del Andaluz, el Islam del Andaluz antes del califato, o sea, hasta el tercer siglo de la Hejira o el cuarto de la Hejira. Y de las manifestaciones de estas adaptaciones es que uno de los gestores de los cristianos en el Andaluz, que se llamaba Coms en español, pues se reservó muchas prerrogativas en cuanto a las comunidades cristianas. Y los Coms o los Comses, pues estos estaban dirigidos por un gran Coms de una forma centralizada en Córdoba. Así que los que tenían un tratado del Dhimma, pues conservaron sus sistemas tanto de judiciales como de recaudativos o impositivos. Además, estos sistemas administrativos, judiciales y de recaudación se insertó paulatinamente en el gobierno de Córdoba, de forma que los musulmanes andalusíes tenían uno de los mecanismos judiciales que realmente es típico de este territorio del Andalus, de forma que no lo encontramos en otros territorios, otros países, que es el sistema de consulta. Y esto yo creo que realmente se remonta al sistema de Alcorria, que es un sistema romano. Ahora, en cuanto a la gestión de las ciudades o las vías abiertas, ciertamente algunos sistemas pues perduraron, como el sistema de los gremios profesionales o los jefes de los oficios, de forma que observamos una cierta convivencia entre sistemas locales anteriores y sistemas aportados por el Islam. También observamos lo mismo en cuanto al sistema de policías, que también son sistemas que se remontan a épocas anteriores a la llegada de los musulmanes. De forma que los musulmanes lo adoptaron en Oriente por parte de los bizantinos, pero en el Andalus también tenían su propio sistema. Pasamos a hablar también de lo que es la administración territorial basada sobre Alcorria. Cuando hablamos de las grandes provincias capitalizados por alguna gran capital y sus respectivas aldeas, y también se conservó este sistema, de forma que se pasó de 6 alcoras y 6 patriarcados, de forma que es verdad que luego se amplió este número a 70, a 27, pero el núcleo de este sistema pues sobrevivió. Ahora bien, hay una observación en cuanto al Andalus y sus interacciones, es la ausencia de lo que se llama como la ciencia
de las propiedades hasta el siglo V de la Hijra. De forma que esto ha sido bastante tardío aquí en el Andalus, porque no les preocupó a los andalusíes en las primeras fases y sobre todo en los primeros siglos de la historia de Al-Ándalus. Otro eje en cuanto a la convivencia de etnias, de familias, de clanes y sobre todo los casamientos recíprocos, sabemos que desde los primeros momentos se asentaron varios grupos, tanto árabes como bereberes, que se sumaron a las poblaciones andalusíes. Y parece que esta convivencia en los primeros 2 siglos realmente era bastante efectivo, no era tan efectivo, de forma que hubo muchos conflictos entre los árabes caisíes y yemaníes, los árabes del norte, los árabes del sur, que muchas veces pues estaban en situaciones de conflictos para apoderarse del poder. También hubo muchas manifestaciones de conflictos entre árabes de una parte y los bereberes de otra parte, y posteriormente también los moladíes que se rebelaron, sublevaron varias ocasiones cuando vieron sus intereses amenazados, de forma que esto es bastante remarcable cuando lo comparamos con la situación de los mismos elementos, tanto árabes como bereberes, que realmente convivían bastante bien en Marruecos o en el Magreb, de forma, pero es verdad que después de los primeros 3 siglos pues hubo una convivencia, y esto pues ha sido simultáneo con el lanzamiento del gobierno centralita a partir del siglo XI en Marruecos. Sin embargo, esto ha sido muy difícil de lograr en el Andalus pese a 8 siglos de convivencia, y esto debido principalmente a la diferencia de intereses, porque incluso cuando se conformó la identidad andalusíes, pues los bereberes, tanto de merinidas o almohades o almorávides, no estaban bienvenidos aquí. Lo único, como mucho, pues se recurría a ellos solo para consolidar las posturas de los musulmanes en frente a los cristianos, pero luego no querían que siguieran aquí. De forma que esto ha sido muchas veces motivado por los moladíes, y esto ha sido pues a lo largo de varios siglos. Tenemos el apoyo de los moladíes en las batallas de conquista, también su participación en muchas sublevaciones, sobre todo en la época de los Emiratos, y a partir de criterios sociales, como es el caso de la sublevación de Omar ibn Hafsun, constatamos cómo se centraba de acabar con las injusticias que padecían los moladíes en frente a los árabes. Ahora bien, los movimientos de los moladíes son varias. Tenemos Banu Qasi, desde el siglo II de la Hijra, manifestaron algún amor propio y orgullo de su identidad, debido sobre todo a sus relaciones familiares con las tribus Bashkun, también las relaciones entre los omeyyas, las moladíes y el reino de Asturias, y sobre todo esto se refleja en la sublevación que protagonizaron en el siglo IX la era gregoriana. También tenemos aquí la sublevación de Abd al-Rahman al-Maridi en Huelva,
donde adoptó a Bataillus como capital de su emirato. También tenemos otra sublevación en Silves, en Portugal, donde también hubo un emirato desde el 275 de la Hijra hasta el año 300 de la Hijra. Y la más importante sublevación de los muladíes es la que dije antes, la de Omar ibn Hafsun, que se extendió bastante en los territorios andalusíes. Todos estos sublevados y las comunidades que se adheraron a ellos realmente no le daban mucha importancia a los aspectos religiosos. Tanto la sublevación de Ibn Hafsun como otras, pues por supuesto que se cristianizó para captar a los mozárabes. También reconoció al califato de los abasides en detrimento de los omeyas. También declaró su lealtad a los reinos cristianos del norte, y incluso cuando aceptó volver bajo el paraguas omeya, pues era bajo unas condiciones para seguir con su liderazgo. El tercer eje, que tiene que ver con la emanación de algunas entidades que tienen que ver con la organización feudal. Sabemos que en el andaluz convivían dos sistemas, tanto sociales como políticos, y que se extendieron a los demás territorios islámicos, porque al andaluz seguía con el feudalismo y por lo tanto tuvo sus lógicas consecuencias. Así que y esto ha sido a partir del siglo X de la era gregoriana, y al mismo tiempo pues se convivió, esos sistemas convivieron con otros sistemas de naturaleza islámicos, y esto pues ha sido a lo largo de los 8 siglos. De forma que los líderes, tanto musulmanes como cristianos, no eran solamente condicionados por el conflicto religioso, porque hubo muchos periodos de tregua, también hubo periodos de alianzas y de dependencias, porque los intereses de los distintos actores realmente es lo que dictaba de algún modo un cierto pragmatismo o realismo político. Y aquí lo que recuerdo es el caso de Mansur ibn Abi Amir. Este personaje se casó con la hija de el rey navarro, Sancho, de forma que tuvo un hijo que se llamaba, los árabes lo llamaban Shangul y los cristianos le llamaban Sanchuelo. Este emir o este príncipe, pues su abuelo era cristiano, y él recibió a su abuelo con su séquito de expertos y de ayudantes, de forma que Ibn Amir realmente su descendencia era mestiza, lo cual hizo que los musulmanes también intervinieran en conflictos entre los propios cristianos, y también posibilitó que estos últimos también a su vez que intervinieran en los asuntos de los musulmanes, puesto que eran familias cruzadas entre cristianos y musulmanes. Esta situación no se quedó solo
en estos aspectos, sino que se triplicó o se multiplicó, mejor dicho, con los príncipes o los emires de los taifas. Y solo dejó de existir cuando los poderes marroquíes llegaron a la península. Y una de las paradojas en los principios del Islam en la península ibérica y independientemente de los condicionamientos de los sistemas feudales, pues las propiedades, las grandes tierras se distribuyeron entre los caudillos musulmanes por parte de el príncipe Gartabas Atabsha, que no era árabe, porque esa persona es quien repartió esos territorios entre los distintos líderes musulmanes. Y para ser más claro, yo no me refiero aquí a la prevalencia del feudalismo en el Andalus, sino que más bien lo que quiero decir es que la sociedad andalusí también adoptó varios sistemas, porque España se considera como el eslabón más débil en cuanto al feudalismo en Europa occidental. Yo lo que quiero más bien evocar es ese entrelazamiento entre distintos sistemas de propiedad que ha hecho del andaluz una particularidad bastante especial. De forma que encontramos, por un lado, el Emirato de los musulmanes, de forma que ha tenido un enfoque centralita o centralizado y monopolista del poder, de forma que se reproducía el sistema del Emirato Islámico incluso por parte de no musulmanes. Así que tenemos por una parte en los territorios cristianos una desintegración del poder militar y político, pero sí con una propiedad feudal donde hay un reconocimiento recíproco entre el rey y los nobles, y en los territorios musulmanes, pues el emir cuando es capaz, pues de ello puede imponer sus criterios o incluso puede expropiar propiedades y fortunas. Y esto a lo mejor nos puede explicar un poco la problemática de la integración o la unificación política a nivel de los territorios musulmanes en el Andalus. Por otra parte, tenemos un problema tanto en el mundo islámico, pero también en el Andalus, y es la ausencia de un ejército estable. Y para resolver esta problemática, y es que solo se podía a través de dos elementos: o la existencia de un gobernante legítimo, o sino recurrir a repartir los terrenos sobre los caudillos militares, y esto explica la multitud de líderes. Pero insisto que el elemento externo sigue siendo muy importante para explicar todo esto, ya que se constituyeron aristocracias que entablaron muy buenas relaciones a nivel tribal y a nivel de clanes, y que apoyaron muchos de esos líderes en muchas alcoras, y que no estaban dispuestos a abandonar esos privilegios, sino más bien en una situación de debilidad. Y esto lo encontramos tanto en nuestras fuentes árabes, porque frecuentemente pues encontramos que la multitud de los líderes también inclinaciones comunitarias, y esto pues lo tenemos en muchas fuentes
árabes y sobre todo en las épocas de los emires, de los taifas, que también adoptaron los sistemas feudales y que entregaron territorios islámicos y fuertes, y además que tenían, sin embargo, paradójicamente, pues tenían unas denominaciones como el Mu'tamid, que es como el que defiende el Islam, y por lo tanto sus conductas eran totalmente contradictorias con lo que se suponía que tenían que hacer. Y ahora ya llego a la parte final de mi intervención. Tenemos varias peculiaridades del Andalus. Tenemos primero la peculiaridad geográfica en cuanto a la desintegración de los musulmanes en frente de la unificación de los cristianos que querían echar o expulsar a los musulmanes de la península. También tenemos una peculiaridad climática, ya que incluso cuando los musulmanes se encuentran capaces militarmente, pues tampoco aprovechaban muy bien sus victorias, y esto debido a las características climáticas. Tenemos también una peculiaridad legislativa, ya que en el Andalus y particularmente en Córdoba, pues hubo cierta convivencia entre legislaciones antiguas y disposiciones islámicas. Por ejemplo, cuando se trata de transacciones comerciales, la inmunidad de los barcos cristianos en los puertos musulmanes, las disposiciones en cuanto a la puesta en libertad de los prisioneros, etc. También una peculiaridad que radica en una contraposición en cuanto a la unificación de las distintas entidades, porque siempre hubo un cierto apego de las grandes familias, los grandes clanes, de forma que perpetraron su poder y se aferraron a sus privilegios. También hay que destacar una inclinación para la desintegración y la independencia, y esto pues ha sido presente en casi todos los emiratos. Y también es muy importante constatar que hay ciertas relaciones mestizas en cuanto a algunas legislaciones y que reflejaron una dependencia muy clara a los reyes cristianos y una integración en los sistemas feudales, de forma que incluso lo que es las ceremonias de reconocimiento o de acreditación, que tenían los mismos protocolos como los cristianos, con la espalda sobre el lado derecho y una rama de olivo sobre el lado izquierdo, de forma que esto simbolizaba esa dependencia o lealtad por parte de los musulmanes a los cristianos. También hay que mencionar que muchos caudillos y nobles cristianos realmente adoptaron la cultura islámica o algún tipo de culturización. Tanto en Granada como en Córdoba pues se recibían nobles sublevados contra la monarquía. Y aquí recordamos la leyenda
o el mito del Cid, que realmente tiene que ver en su etimología lingüística con el Sayyid en árabe, pese a todo lo que ha hecho este noble castellano en detrimento de los musulmanes. También ha habido una integración por parte de los cristianos en varias manifestaciones en cuanto a las ciencias, la arquitectura, la lengua, la agricultura. Así que es todo lo que tenía que decir y muchísimas gracias por su buena atención.